Buenas Bueno, noches, Valeria, ¿cómo estás? hola Ricardo, bien, acá estamos, contenta de hablar contigo. Me alegro mucho Eh, de conocerte y que, bueno, que participes de esta entrevista. Dime, Valeria, ¿tu discapacidad cuándo comienza? yo nací con una malformación en la cadera que se denomina luxación congénita bilateral. ¿Tuvieron que operarte? Sí, 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 ¿Qué edad tenías cuando te operaron? 3 años debo haber tenido. ¿Pudiste volver a caminar? Sí, quiero nombrar al doctor que me operó, que si bien ya falleció, en aquel momento era lo mejor que había y hizo todo lo que estuvo a su alcance, el doctor Fortunato Di Giuseppe. Ah, Eh, sí, lo él, conozco, fue, lo conocí. él- él fue quien me puso de pie, sí pude caminar, pero caminé cerca de los 5 años de edad, Un porque excelente médico. Es papá de unos amigos míos y de una sí, amiga, Gabriela. Dime, Valeria, entonces pudiste estudiar, ir a la escuela, la primaria y la secundaria sí, sin problemas. sí, pude ir sin problemas. Yo quedé bien, por supuesto, costó, porque esto, un aprendizaje de caminar, no es lo mismo aprender al año y Claro. naturalmente 2 meses, que aprender a casi 5 años a caminar. Por Sí, supuesto, dime, bueno, Valeria, quedé ¿sufriste algún con... tipo de Sí, discriminación en la escuela, ya sea primaria o secundaria? sí, 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 sufrí mucho bullying. ¿Por qué? Porque a mí me ponían unos aparatos, yo estuve enyesada como un año, eh, con unos pélulas, unos aparatos en realidad eran, todavía andan por ahí las botas, unas botitas de cuero, con un hierro que te haría las piernas casi como si fueran Ortopédicos, claro, bailarina, con unas valvas ortopédicas tuviste. sí, pero Dime, a una Valeria, persona grande, digamos, y ¿pudiste? eso, perdón, una torsión en los pies muy importante que me terminó por deformar los pies. Claro. Entonces, Dime, Valeria, ¿pudiste sí, tener hijos? sí, tuve 2 hijos, Ujú, que tener cesárea, por supuesto, para tener mis claro. hijos, porque no. Igual yo después fue, ¿cómo te puedo explicar? Esto me ha acompañado toda mi vida y me va a acompañar. ¿Por qué? Porque si bien yo quedé bien al principio, a los 9 años, no se sabe por qué, si fue la técnica con la que se operaba en aquel momento o si tuve algún problema, mis caderas quedaron fuera de lugar, igual. No del todo, como Claro, descolgadas, eh, por eso podía caminar, pero quedaron muy, casi prácticamente totalmente afuera lo que se llama de la cavidad cotiloidea, lo que era la cabeza femoral, quedó prácticamente afuera de esa cavidad. Las dos simétricamente iguales. claro, no Lo que tenías mucho apoyo en las no, piernas. no. Claro. Eso provocó una artrosis muy precoz. Yo a los Ujú, 9 años ya tenía artrosis y claro, bueno, aguanté, eso es progresivo y ujú. bueno, no sé en qué momento, la verdad, todos mis años, los años de mi vida, no recuerdo no haber tenido dolor. Eh, Dime, Valeria, sí, ¿pudiste estudiar una carrera sí, sí, sí. universitaria? eh, Estoy estudiando incluso hoy porque abandoné un tiempo por otras circunstancias y volví y estudio abogacía. Qué eh, bien. y bueno, y sí, en realidad yo me he defendido muy bien, bastante bien, pero sí sufrí el bullying en todo el primario. Cuando el bullying, hoy se habla mucho del bullying, pero el bullying en mi época también era bastante grave. No era, yo creo que hoy hay menos bullying, yo lo noto. Hay bullying, pero no son tan crueles como en mi época, ¿eh? Porque Claro. hoy el tema se habla. En cambio, en mi época no se hablaba. Ujú. Y la verdad que se bulineaba a todo el mundo.
si eras morocho porque eras morocho, si eras gordito porque eras gordito, si usabas lentes, hoy en día casi todo el mundo usa lentes en un grado, pero antes no era así. Y bueno, si tenías ese problema, a mí, por ejemplo, me ponían calificativos muy feos. Y bueno, eso también, cuando uno está en formación, que yo que sufrí bullying, yo no le decía a mis padres que me hacían, se burlaban de mí en la escuela. A mí me daba vergüenza decírselo. Entonces, por eso cuando hablaban de esta niñita que llegó con un arma a la escuela, pobrecita, dicen, ¿cómo no le decía a los padres? ¿Los padres no se enteraron? No. Generalmente a veces los padres no se enteran porque el niño lo oculta. Yo lo claro, ocultaba, pero eso, ¿qué pasa? No todo el mundo tiene el mismo, las mismas reacciones. Yo lo ujú, aguanté, lo aguanté, lo aguanté, pero sí te hace mucho daño a tu autoestima al niño y luego eso también repercute cuando sos adulto, claro. porque Dime, Valeria, sí, tú también tienes discapacidad y uno de tus hijos, el más chiquito, también tiene discapacidad. ¿Qué tipo de sí. discapacidad tiene? Bueno, te quiero contar que fui diagnosticada el año pasado yo con una condición que si no fuera que a mi hijo lo diagnosticaron con un problema del neurodesarrollo, que es un leve autismo, TEA y TDAH, yo nunca hubiera sabido que también tenía la misma condición que mi hijo. Lo que Ah, pasa es que en mi época no se sabía mucho. Eh, Hoy en la actualidad hay muchos estudios, pero no sé cuál es la comprobación científica que tienen, pero se dice que cuando los chicos sufren a una corta edad, muy corta edad, un estrés muy grande, probablemente es el que yo sufrí, porque mi madre me contaba que yo lloraba mucho, se ve que de dolor, y claro, nadie se daba cuenta, tenía insomnio, bueno. El doctor Fortunato Di Giuseppe le dijo a mi madre que yo iba a sufrir de problemas emocionales porque y el sufrimiento físico había sido muy intenso, a muy corta edad, y obviamente no lo había podido procesar bien. Bueno, la cuestión que yo siempre fui una nena que tendió, tuvo algunos problemas, digamos, eh, de comportamiento cuando era pequeña, y tendí más bien a estar aislada, también porque sufría bullying. Después también tuve problemas, por ejemplo, sí, tenía algunos problemas para relacionarme, y esto mismo, que había sufrido el bullying también. Y también tuve algunos problemas, digamos, de tender a muy corta edad, que se me marcó mucho, más cuando fui adolescente, a la depresión. claro. Dime, Eh, ¿y has tenido alguna vivencia discriminatoria con respecto a la relación que tienes con tu hijo? Porque tú, al tener una discapacidad sí, este, sí, sí, psicológica también, sí, y sí, tu sí, hijo también, ¿has tenido algún problema de discriminación o algún sí, problema de... muy grave, muy grave. De hecho, yo hice algunos videos, no sé si en TikTok traté de hacerlos virales, llegaron a mucha gente, porque mi hijo concurría a un lugar de terapias, al cual yo también concurrí, y ahí fue donde en realidad me preguntaron si yo quería hacerme unos test que se llaman A2, para ver por qué el tema de mi depresión, que me la habían diagnosticado como un poco endógena, pero la manejaba bien, siempre con medicación, desde los 20 años. Pero como madre, la verdad que siempre fui muy cuidadosa, eso nunca me impidió a mí atender a mis hijos. De hecho, los he criado sola, sobre todo el más pequeño lo crié completamente sola, Claro, ya que mis papás eran más jóvenes cuando tuve mi hija mayor y ellos me ayudaban, pero con mi hijo chiquito no tuve ayuda. Lo crié 10 años sola. Sin embargo, las personas estas de este lugar, que lo voy a nombrar porque es un lugar de terapias que se llama Sembradores, en la calle Sobremonte. Bueno, yo confié en esas personas, confié en la salud de mi hijo, incluso confié yo también. eh,
hablo de cuando la dirección cambió, porque yo al principio estuve en ese lugar bajo la dirección del doctor Rubén Contreras, excelente psiquiatra. Pero una vez que cambió la dirección, porque el doctor falleció, bueno, la verdad que ese lugar se transformó en algo totalmente diferente. Como era el lugar que yo tenía asignado por OSED, bueno, seguimos terapias allí, pero esta gente, sin decirme a mí, cuando a mí me hicieron estos test, antes de darme a mí mi diagnóstico, fueron Claro. al ETI. Al Ujú. ETI. Les explico a las personas lo que es el ETI, por si no lo saben, un organismo administrativo encargado de aplicar la ley. Supuestamente ellos, o sea, tienen la facultad de aplicar la ley 26061, acá en Mendoza a nivel provincial es la 9139, que es la ley de protección integral de niños, niñas y adolescentes. ETI significa equipos, es un equipo interdisciplinario de protección a los niños, niñas y adolescentes. La verdad que mi experiencia, horrible, eh, con ETI de Godoy Cruz. A mí, la verdad, eh, no puedo explicarles, porque sería increíble, la cantidad, la falta de respeto con la que fui tratada yo por tener esa condición, a la que ellos llamaban patología por la ignorancia. De hecho, al padre de mi hijo Tadeo, que era un hombre ausente, lo trajeron de Neuquén y le dieron un papel a él, porque a mí no me dieron nada, diciéndole que esa mamá, la mamá, pusieron, es autista. Eh, tengo un grado muy leve y un TDAH en realidad, ¿Y pero tuviste algún problema pusieron la con la mamá es adicción autista, y tu hijo? Ujú. problemas de movilidad, lo cual ni se me nota, porque hasta tacos uso. Pero bueno, a veces, algunos días, cuando no me siento bien, porque no todos mis días son iguales, yo convivo con el dolor desde siempre, aun cuando la cirugía, la verdad que mejoró mucho mi calidad de vida, las últimas cirugías que tuve, porque he tenido varias cirugías. Tuve la última Bueno, cirugía. cuéntanos, Valeria, el tema, qué sucedió con tu hijo con respecto a lo que tú tenías discapacidad y tu hijo también. ¿Tuviste algún problema como para convivir con él? No, yo para convivir con él no, ninguno. Yo soy una madre que, la verdad, manejo, me ocupé siempre de sus tratamientos, iba y venía, lo traía, lo atendía como cualquier otra mamá. O sea, porque mi problema era más que nada radiográfico y bueno, sí, tenía dolor, tomaba mis calmantes y toda la vida al pie del cañón, trabajo. eh, de hecho, retomé el estudio para mostrarle a mi hijo que siempre uno se puede superar. Ujú. Y, y Dime, bueno, ¿tu hijo está en la escuela? ¿Estudia él? sí, él va a la escuela, pero muchísimos problemas de discriminación, Claro. sinceramente. Va al colegio Bartolomé Mitre, y lo voy a nombrar también. Y la directora se llama Sandra Picchio, y la voy a nombrar también, porque a mi Bien. hijo lo discriminó muchísimas veces. No lo dejaba entrar si no iba con acompañante terapéutico. La problemática que tenemos los papás con niños con CUT en las escuelas es enorme. De hecho, estoy enterada que hasta otra persona la denunció a la directora. Yo no lo he hecho formalmente todavía, pero una directora que incluso se prestó en favor de Eti y habló cosas que nada que ver, no, digamos, faltó a la verdad completamente. Nunca dijo que obviamente lo decía con la boca, pero no dejaba entrar a mi hijo a la escuela sin acompañante. Yo tenía que trabajar, cero empatía, ella, incluso Eh, El DOIT, estoy ujú. hablando de todos estos organismos administrativos del gobierno, porque Dime, realmente, Valeria, dime, sí, ¿qué te perdón, gustaría que mejorasen? ¿Qué sí, tendría yo que te explico, mejorar en la sí, escuela yo te voy a para que explicar, tu te hijo voy a no tenga explicar, estos problemas? sí, quiero terminar esta idea, porque es importante, por si me escuchan otros papás y otras mamás, ¿qué les pasa? Estos organismos administrativos eh,
lejos de dar protección a los niños, lejos de garantizar la inclusión en las escuelas, hacen todo lo contrario. De hecho, a mi hijo en una oportunidad, segundo grado, prácticamente lo dejaron sin escolaridad. Yo hice una presentación en la INADI se movió hoy, un organismo que está cerrado. Yo no hago ningún tipo de militancia política porque nunca he militado en ningún, primero que soy una empleada judicial y no, yo tengo que trabajar, sea el gobierno que esté. O sea, da igual. Para mí, aun cuando soy un ciudadano común, lo único que me interesa es que nos vaya bien a los argentinos, a los mendocinos, independientemente de quién esté en el gobierno. Yo no milito para ningún partido político. Eso lo quiero aclarar. Pero Dime, Valeria, ¿qué te sí, gustaría mejorar socialmente con respecto bueno, a la la discapacidad verdad de tu que hijo y a tu ah, discapacidad también? ¿Qué te gustaría que la sociedad mejorase? sí, eh, muchas cosas. La verdad que es un tiempo corto para poderte explicar porque no pude terminar lo que sucedió con mi hijo, porque llegaron al punto de quitarme a mi hijo por esta Mm. situación, de tildarme como una mamá que no podía cumplir su rol materno cuando yo lo crié sola. Imagínate, Ricardo, lo que es esto. Modificaron la vida de un niño que se apoyaba mucho en su mamá, que aparte tenía esta condición del TEA más marcado. La verdad que mi niño tenía un TEA más, o sea, con un grado superior al que me diagnosticaron a mí, que es prácticamente nulo, muy leve, que harán algunos resabios. Pero bueno, sí, un TDAH sí lo tengo y lo admito, pero eso no ha sido ninguna dificultad para mí. Y Tadeo también con un TDAH más marcado también. Sin embargo, él que se apoyaba en su mamá y en los tratamientos, que su mamá siempre, o sea, yo, la verdad que he recorrido médicos, neurólogos de todo tipo, incansablemente para encontrar la mejor terapia para mi hijo. Obviamente a prueba de, ¿cómo se dice?, de error y ir cambiando, pero la verdad que uno, los lugares donde las instituciones que atienden, yo voy por OSEP, porque soy una empleada del Estado. Claro, Eh, yo dime me qué es lo que te gustaría que cambiasen en y primer lugar que mejorasen. dejen Eso de es lo más... lucrar, sí, en primer lugar que dejen de lucrar con las personas con discapacidad, porque las personas con discapacidad hoy por hoy les imponen un paquete de terapias, sobre todo a las personas que tienen este problema del neurodesarrollo. Hoy en día se ha puesto de moda el tema del neurodesarrollo, porque yo no voy a hablar de mi discapacidad física, que la mayor parte de las cosas no te las quieren dar, porque las obras sociales se niegan a cubrir muchísimas prestaciones. Yo la verdad que estoy bastante dejada con mi salud, algo que no debería hacer, y bueno, le pido que no lo hagan. Pero bueno, no me he dedicado mucho a mi salud, pero sí me doy cuenta que a las personas que tenemos problemas de hueso, ese tipo de cosas, se nos niega un montón de cosas en las obras sociales. Pero lo que están haciendo hoy con el tema del neurodesarrollo es imponerte instituciones que hacen supuestamente terapias, ¿cómo te puedo explicar? Eh, Interdisciplinarias. La mayor parte de esas terapias no las brindan, pero sí las cobran. Claro. En ellas está el compromiso de el acompañante terapéutico diariamente para el niño o el adulto. También está incluido el apoyo escolar diariamente, el cual no lo cumplen, o si lo cumplen prácticamente de forma ineficiente porque no se les paga a los acompañantes de, por ejemplo, el apoyo escolar, que es tan importante para que el niño se incluya en la escuela. ¿Y qué pasa? Obviamente son trabajadores como cualquier otra persona y dejan el acompañamiento. De un día para el otro te dejan el acompañamiento. El niño queda otra vez solo en la escuela, con todos los problemas que esto implica. O sea, es volverse loco, sinceramente. Entonces, por empezar, el compromiso de las obras sociales con las personas que tienen
algún tipo de discapacidad, sea cual sea. Sobre ujú, todo cuando los niños están en edad escolar. Segundo, la sociedad, antes de juzgar y señalar con el dedo, ser empática, porque hoy en día muchas personas, a mí me pasaba que mi niño tenía algunos problemas de comportamiento y se me tiraba a mí como una mamá que no podía educar a su hijo. En vez de, cuando mi hijo hacía un berrinche o algo así, en vez de venir y preguntarme, papá, ¿qué pasa? ¿En qué la podemos ayudar? A mí, en este caso de Leti, no me pasó porque fue otra circunstancia, pero también sé de muchas personas que cuando el niño tiene autismo o cosas así, por ejemplo, muchas cosas ellos no toleran. Por ejemplo, que les caiga el agüita en la cara, algunas cosas, y bañarlo, cortarle las uñitas y todo eso es todo un problema. Lloran mucho, hacen mucho lío, y hay muchas personas, sé de otros padres que han sido denunciados directamente como si fueran maltratados los niños. Este es mi caso. Pero en realidad no hay ningún maltrato. Es que el niño no se deja a veces asistir. claro, Eh, y es más, generalmente uno con toda la paciencia del mundo, habrá casos aislados donde hay niños que tienen esta condición y sus papás les cuesta, no lo saben manejar y a veces no toleran la situación y tal vez caen un poco en ese maltrato. No es mi caso, como es, yo creo que no es el caso de la mayoría. Las personas que yo conozco que tienen los hijos con esta condición son papás y mamás o mamás solas, porque muchas de ellas son mamás solas, eso quiero aclarar. Cuando hay un niño con un problema, generalmente la otra parte se desaparece y ujú, queda la mamá sola con el problema, que no es un problema, con el hijo, con un hijo maravilloso, que uno ama muchísimo, y que lo que para el papá, porque generalmente es así, yo no soy feminista, pero sucede. Para el papá, que siempre le es más fácil cerrar la puerta, salir e irse, deja a esa mamá sola con ese niño, y para lo que para él representa un problema, para la mamá representa un desafío y una responsabilidad y un compromiso que uno lleva sola. Y más si esa mamá tiene aparte una discapacidad, te puedo asegurar que es sumamente difícil y que, por ejemplo, esta institución de Leti, en vez de abordar y decir, a ver, ¿qué necesita esta mamá? A ver, desde los lugares, obliguemos a ese papá que pase los alimentos, que ayude a esa mamá. claro. No, se juzga a la mamá, vinieron y hicieron un destrozo en mi familia monoparental, que tenía mi niño, mi hija es mayor, independiente, ella es profesional, o sea, también por distintos motivos, bueno, no Dime, estamos cerca, Valeria, Valeria, sí. para ir cerrando, ¿qué te gustaría decirle a la sociedad este, para que mejorase todo este tema Y del... realmente que tome conciencia. Yo sé que muchas personas ya están tomando conciencia. Generalmente las personas que tienen conciencia de lo que significa la discapacidad son aquellos que conviven de una manera u otra con la discapacidad, ya sea porque tienen un familiar, porque ellos mismos la sufren, o porque algún allegado, un amigo, tiene la discapacidad. Me llamó mucho la atención y hasta me emocioné cuando vi en TikTok algo que se ha pasado mucho, de Andy, tiene un apellido, un conductor de televisión, Ujú, eh, no sé si vos me lo puedes nombrar. eh, Andy tiene un nombre un rubio que hacía el programa este de que las personas tenían que decir, los diferentes famosos, sus diferentes momentos en su vida, eh, qué es lo que le había causado, ¿y qué digamos, quería decir vos, tío, de ese programa? que ¿Qué quería decir? este chico, cuando le preguntaron, le hablaron de la discapacidad, de lo que estaba pasando con la discapacidad, de que se le estaba quitando los subsidios, de las auditorías que se estaban haciendo. Ojo, yo no soy militante de ningún partido político, me refiero que hablo desde lo humano.
este conductor se puso a llorar, no pudo terminar sus palabras. Estaba siendo entrevistado por un psicólogo, creo que el licenciado Rolón, que es muy conocido. Y no aguantó las lágrimas y se puso a llorar. Yo inmediatamente pensé, seguramente es una persona que tiene un allegado con discapacidad, claro, por la manera en que lo escuché hablar. Porque me produce, la verdad, si es una persona que no tiene un allegado con discapacidad y piensa así, habla así de la temática, de la problemática que hay con la discapacidad, la verdad que se merece un aplauso. Yo le digo a la sociedad esto. Yo hay un dicho que siempre dice, y voy a ser un poco graciosa con esto, siempre dicen que de los cuernos y la mortaja nadie escapa. Bueno, yo le he agregado, tengo de mi autoría, le he agregado dos cosas más. Le he agregado que de la mortaja, de los cuernos, de la capacidad y de la locura. Nadie está exento. ¿Qué quiero decir con esto? Que tanto la discapacidad la puede sufrir cualquiera y no sabe en qué momento de su vida. Generalmente yo tengo conocimiento de que la discapacidad, eh, generalmente los casos no son los mayores, los casos con que se nace con discapacidad. La mayoría de los casos son casos en que la discapacidad los sorprende en algún momento de la vida, lamentablemente. Hay muchísima discapacidad por accidentes de tránsito, muchísimas, discapacidades muy graves, consecuencias, secuelas de un accidente de tránsito, como de alguna enfermedad que contraen a lo largo de su vida, una ACV, no sé, ELA, hay miles de discapacidades, miles. Pero la persona no toma conciencia de todo lo que necesita una persona con discapacidad, de todo el apoyo que se necesita, algo que no le sucede. De claro, eso sí me doy cuenta. Entonces, lo que le pediría a la sociedad es respeto. Respeto y empatía porque no sabe, ni Dios permita, cuándo lo va a rozar, ya sea a través de un familiar, a través de un amigo o a esa misma persona. Entonces, respeto y conciencia. Y además, lo que le pediría a la sociedad, también, lo que dice la Constitución Nacional, que no sea una letra muerta la igualdad de oportunidades, porque igualdad de oportunidades no es igualdad entre iguales, sino que vos tenés que elevar a aquella persona que no, o sea, para que sea igual a otro, vos tenés que elevar a la situación que está la otra persona. claro. Una persona con discapacidad necesita apoyos, eh, para poder elevarlo y tener las mismas oportunidades. Bueno, No juzgar, no juzgar porque se juzga mucho la discapacidad. Y quiero hablar algo que me importa mucho también, porque a mí me roza de cerca, la salud mental. La salud mental también suele ser a veces una causa de discapacidad. Y dentro de las discapacidades, aunque vos no creas, Ricardo, es la más juzgada y la más discriminada de todas. Muchas de esas discapacidades no se ven a simple vista, claro. pero son las más incomprendidas. Bueno, Y duele, Valeria, bueno, duele. Valeria, ha sido un placer haberte entrevistado. Muchas gracias por participar y este, espero que se puedan mejorar todas estas situaciones para que todas las personas con discapacidad podamos estar mejor y tener una vida más digna. Gracias, Obviamente. gracias, Yo Valeria. quiero de nada y un saludo, Ricardo, cuando quieras, volvemos a hablar. Bueno, gracias. Hay mucho para decir. Yo tengo mucho para decir sobre discapacidad. Incluso podemos preparar, yo conozco la ley, conozco las leyes, ahora no me puse a Bueno, nombrarlas, y cuando los tú quieras, tratados.
vamos preparando algunos temas importantes y los podemos hacer. Sí. Hay Gracias, Val. tratados internacionales y hay muchas, incluso están las leyes de Brasilia, hay mucho, mucho dentro de la OEA, de la ONU. Nosotros somos un país que hemos ratificado muchísimos tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional y que en la práctica, lamentablemente, se habla muy bonito y todo, pero no No se se cumple. cumple, no se cumple. No se Bueno, cumple. Valeria, muchas gracias. Vamos a estar en contacto. Gracias Bueno, por todo. saludos a vos y a todos tus seguidores. Gracias, muy amable. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches.